y para hablar justamente de lo que nos está pasando con la pandemia, que todavía no terminó, aunque tenemos afortunadamente cada vez más bajos los contagios. Vamos a hablar con el doctor Miguel Díaz, quien es director del Hospital Rawson, el hospital de referencia donde durante toda esta pandemia se ha tratado a los pacientes con coronavirus. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, me imagino, doctor, que estas cifras en descenso, lo van poniendo más contento y más aliviado, ¿no? Usted que viene trabajando como muchísimos médicos justamente con esta enfermedad. Sí, realmente en este momento para el equipo de salud es un alivio. Han sido 2 años largos de mucho trabajo, de mucho estrés, y creo que estamos en una situación totalmente distinta al inicio de la pandemia, al 2020. Hoy un porcentaje importante de la población vacunada, hablando ya de la 4ª dosis de la vacuna, con una presión sobre el sistema sanitario en este momento mínima, y como ustedes dijeron, felizmente no hemos tenido muertos, al menos aquí en Córdoba, en los últimos días, ¿no? Doctor, ¿cuál es el riesgo que supone la flexibilización horaria en lugares que van a ser lógicamente concurridos, como los boliches, que van a tener también la ampliación de aforos cercano al 90%? ¿Esto puede representar un riesgo a esta altura de las circunstancias, doctor? Tenemos una desescalada importante del número de casos, una situación epidemiológica totalmente distinta a la de diciembre de 2021 y enero de este año. Y como ha sucedido en años anteriores, se ha ido flexibilizando, se han ido tomando medidas de flexibilización o de adecuación, en este caso, acorde a la situación epidémica, ¿no? De acuerdo a las variables epidemiológicas. En ese sentido, creo que tomada una medida como esta, habrá que medir el impacto y en base a eso se tomarán nuevas medidas. También creo que hay que considerar el impacto económico que ha tenido la pandemia en esta situación sanitaria de la que estoy hablando. Entonces, en este momento, este tipo de medidas creo que son buenas, y habrá que ver cómo se comporta, cómo es el impacto de estas medidas. Acá lo importante es insistir con el tema de la vacunación, insistir con algunas medidas preventivas que yo creo que hay que mantenerlas todavía, como el uso del barbijo, como el lavado de manos, como cierto distanciamiento en algunas actividades, ¿no? Doctor, si hay algo que ha caracterizado a esta enfermedad es la incertidumbre, ¿no? No saber cómo se va a comportar, qué va a pasar en cada organismo. Y después de la última variante, la Omicron, nos quedó a muchos el miedo, ¿no? De si puede volver otra variante y volver a tenernos en vilo con la pandemia. También llevó a que muchos se vacunaran, ¿no? Más por el temor de que otra variante pudiera ocasionarle problemas. ¿Podemos llegar a tener? ¿Es posible identificar, doctor, una nueva variante en los próximos días, en los próximos meses? En primer lugar, creo que el tema de la vacuna es sumamente importante. Aquellas personas que tuvieron esquema completo de vacunas y fueron afectadas por esta variante Omicron hicieron una enfermedad leve, sin demasiadas complicaciones. Eso es muy importante resaltarlo, porque aquellas personas que no estaban vacunadas o que tenían esquema incompleto de vacunas, muchos de ellos hicieron una enfermedad grave y algunos de ellos murieron. Entonces es muy importante señalar esto y resaltar esto. En segundo lugar, recordar que tanto variante Manaus, variante Delta y variante Omicron aparecieron en lugares donde el acceso a la vacuna o el porcentaje de población vacunada era muy bajo. Y tenemos todavía regiones en el mundo donde el porcentaje de vacunados es muy bajo. Entonces hay que hacer un esfuerzo, diría, sanitario mundial para tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en el mundo, a fin de que no aparezcan nuevas variantes. Yo repito esto porque es importante. Tanto Manaus en Brasil, Delta en India y Omicron en Sudáfrica fueron países que tenían bajo porcentaje de vacunados, y ahí aparecieron estas variantes. Y pueden aparecer otras variantes
si no se llega a un importante porcentaje de la población mundial, ¿no? Doctor, brevemente, dos preguntas en una. Por un lado, si hay internados por COVID-19 en el Hospital Rawson. Y por otro lado, previendo lo que pasó a finales del año pasado con esta escalada de casos de COVID-19, la gente que ya tiene 3 dosis de la vacuna contra el coronavirus, sumado a esta situación de las flexibilizaciones horarias de circulación y ampliación de aforo, ¿el próximo paso sería la eliminación del barbijo obligatorio en Córdoba? Le contesto la última pregunta primero. Yo creo que el barbijo es un elemento, yo en lo personal creo que es un elemento que uno lo debe mantener en ciertas situaciones. Viene la época de otros virus respiratorios, ya hay una alerta, no una alerta, sino se ha desencadenado, se ha establecido la vigilancia para otros virus respiratorios. Hay influenza ya en América del Sur. Hubo influenza hacia gripe en América del Norte y esto hay que considerarlo en el contexto de esta pandemia. Por lo tanto, el uso del barbijo, lavado de manos y ciertas medidas como airear los ambientes creo que son importantes. En cuanto a la internación, tenemos algunas personas internadas todavía, sobre todo con internación prolongada en terapia intensiva, pero en un porcentaje muy, muy bajo. Hoy la mayor internación en el hospital es patología prevalente y no COVID. Doctor Miguel Díaz, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias y como siempre el agradecimiento por ese trabajo tan altruista que hacen los médicos en cada uno de los hospitales de Córdoba y principalmente el Rawson, que ha sido, bueno, el lugar de referencia donde hemos visto cómo trabajaron contra el COVID durante todo este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y el agradecimiento a ustedes por este apoyo permanente, ¿no? Muy amable, ¿eh? Gracias. Continuamos.